¿Cómo elegir la mejor antena VHF-UHF apropiada para cada caso? Yo anteriormente en un video, el 74, comenté acerca de algunas recomendaciones para elegir la mejor antena de HF. Y eh, ahora quería comentar acerca del caso de las antenas de VHF-UHF. Entonces, yo sugeriría que quienes están buscando una antena de este tipo consideren los siguientes factores. Por ejemplo, por supuesto, la polarización. Esto se refiere más bien a cómo se debe disponer este tipo de antenas, horizontalmente o verticalmente. Tradicionalmente las antenas VHF y UHF se ponen en polarización vertical. Aquí en VHF y UHF es muy importante la polarización, puesto que generalmente no hay rebotes y por lo tanto se mantiene la polarización de la antena transmisora. Distinto es el caso de HF porque hay rebotes atmosféricos y entonces la polarización se pierde totalmente, pero aquí no, aquí es muy importante. Entonces estamos tratando siempre que las antenas tengan polarización vertical, ya sean antenas um, verticales, sean antenas Yagi eh, o de cualquier otro tipo para este tipo de antenas. Entonces eso es un hecho. Lo segundo se refiere a la ganancia. Obviamente, considerando que todos los demás factores no van a cambiar, suponiendo, vamos a tratar de buscar una antena que tenga la mayor ganancia posible, ¿sí? Suponiendo que el resto de los factores no cambian. A mayor ganancia, mejor. Em, y este es un factor entonces muy importante que debemos considerar, la ganancia de las antenas cuando hacemos una comparación. La altura de la antena. Bueno, en VHF y UHF la altura es muy importante. Muy importante. Porque yo también he mostrado en algunos otros videos que a mayor altura se logra bastante mayor alcance en este tipo de antenas. ¿Sí? Así es que aquí entonces yo generalmente debo pensar en una antena que voy a poner en algún mástil, en alguna torre, etcétera. Hay una altura máxima recomendada también porque si las antenas están extremadamente elevadas se produce demasiada pérdida por el coaxial. Entonces, y por supuesto es muy caro tenerlas tan altas. Entonces la altura de las antenas también es importante. Otro factor se refiere a la resistencia a la intemperie. Que hay muchas alternativas de antenas y cuando yo debo ponerlas al exterior, este tipo de antenas VHF y UHF, el tipo de material en que está construida es muy importante porque aquí estamos hablando de una antena que puede durar 15 o 20 años a la intemperie, según las condiciones, a antenas que pueden durar un par de años. Aquí hay un problema con las antenas que uno construye generalmente. Uno no usa materiales de fibra de vidrio, por ejemplo, y eh, normalmente las antenas que uno va a construir tienen baja duración, a menos que sean de aluminio, etcétera. Aún así, el aluminio en algunos ambientes se destruye bastante. Hay distintas calidades de aluminio también. Pero yo diría que las de fibra de vidrio son las que resisten más a la intemperie. Así que este es un factor también. El ancho de banda, por supuesto, mientras más ancho de banda tenga la antena, es mejor a una rueda baja, porque me va a permitir desplazarme en bastantes kilohertz arriba o kilohertz abajo de una cierta frecuencia que sería la de mínimo ROE. Y me va a permitir transmitir, usar esta antena en un gran rango de banda, de frecuencia. Por lo tanto, el ancho de banda también es importante. Y por eso es que normalmente las antenas que son fabricadas por empresas proporcionan gráficos de ROE. Ese gráfico, que tiene generalmente una forma de V corta, mayúscula, muestra hasta dónde puedo yo bajar o subir manteniendo una ROE aceptable. También debo decidir si yo quiero una antena monobanda o multibanda.
Por supuesto que es preferible las antenas multibandas en el caso de VHF y UHF, ya que si voy a gastar dinero en levantar una antena VHF, idealmente si el costo no es mucho mayor, el ideal es inmediatamente subir una antena dual band para estas dos bandas, ¿no? Así que por supuesto que una antena dual band es preferible a una monobanda, suponiendo que el precio es similar y el desempeño es similar. Y por último, yo consideraría, por supuesto, el efecto sobre el paisaje. Hay antenas que son muy grandes, muy feas, y hay antenas que pasan prácticamente desapercibidas. Las Yagi tienen ese problema que son muy, muy grandes, ¿no? En cambio, unas antenas verticales tienen esa ventaja de que no son muy disruptivas con el ambiente. Entonces, yo diría que la gran interrogante en general de las antenas VHF y UHF es entre las antenas verticales y las antenas tipo Yagi, ¿sí? En este tipo de banda. Por supuesto que hay otras alternativas, pero yo diría que ese es el gran grupo de alternativas. El inconveniente de las antenas VHF u UHF, que son tipo Yagi, es que son muy direccionales. El objetivo es que sean direccionales. Entonces yo puedo usar ese tipo de antenas Yagi para acceder a un repetidor, por ejemplo, y dejo la antena relativamente fija a esa posición y voy a llegar con bastante ganancia. Pero cuando yo quiero hacer comunicaciones omnidireccionales hacia distintas localizaciones, entonces la Yagi no me va a servir. Y ahí es mejor una antena vertical omnidireccional, ¿sí? Entonces yo diría que las antenas de este tipo, Yagi, son muy específicas y solamente recomendadas en casos muy especiales, porque además requieren de algún rotor, si es que yo voy a utilizarlas, pero si voy a hacer un comunicado con dos o tres estaciones que están en localizaciones distintas, se complica demasiado. Entonces, en mi opinión, yo soy más partidario de las antenas omnidireccionales, es decir, que irradian similar hacia todos los puntos cardinales, ¿sí? Salvo que sea un caso especial y ahí se podría recomendar una antena tipo Yagi. Ahora, si uno tiene que jugárselas por una antena, alguien va a instalar una antena VHF o UHF, yo recomendaría personalmente una antena de este tipo. No exactamente esta marca, pero básicamente con esta configuración. La antena UVS300 de la OPEC o similar. Es una antena de fibra de vidrio. Aquí puede verse que tiene importantes ganancias en decibeles en 2 metros y en 70 centímetros UHF también tiene muy buenas ganancias, ¿sí? También es una antena que tiene un rango amplio, es bastante ancha de banda, polarización vertical, 50 ohms. Importante, trabaja con elementos colineales, es decir, por eso es que logra estas ganancias tan elevadas, ¿no? Es una antena grande, fibra de vidrio, la antena está dentro de la fibra de vidrio, por supuesto, y 200 watts. Así que anda muy bien, yo puedo recomendar esta antena, yo la he tenido por años y tiene muy buen desempeño para estación base, en una casa, en un departamento. El único problema yo diría que es el tamaño. Esa es más o menos la forma de la antena, ¿sí? Más o menos, porque en realidad son 3 tramos. Y el inconveniente es que tiene 5 metros 20, es grande, pero funciona muy muy bien, totalmente recomendable. Aquí hay alguna foto interior de la antena y se muestra cómo funcionan. Aquí tiene un sistema de adaptación y aquí cómo operan los elementos colineales, básicamente. Si alguien quiere ver más sobre antenas colineales, puede ver el video 0068. Eso es, amigos, algunas recomendaciones para considerar al momento de tomar una decisión para una antena VHF u UHF. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Golf.